Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a este segmento de Y tú también puedes? Muchas gracias de antemano por acompañarnos. El día de hoy tengo un tema preparado para ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo podemos determinar si un gasto es deducible de impuestos. Vamos a dar unos minutos para que se conecten más personas. Si me quieren decir desde dónde se están conectando. Y ahorita empezamos con la información. Ya me indica mi moderador que estamos bien en sonido. Recuerden que nosotros tenemos un canal de YouTube. El canal se llama Y tú también puedes. Y el propósito del canal es proporcionar recursos e información para todas aquellas personas que quieren establecer, hacer crecer y tener éxito en su propia compañía dentro de los Estados Unidos. Así que si no han visitado el canal, visiten el canal, nos encuentran ahí con el hashtag de Y tú también puedes, suscríbanse, denle like. Ya ahí en el canal les hemos posteado o hemos subido un montón de contenido que les puede ayudar si ustedes quieren empezar un negocio en los Estados Unidos o incluso si ustedes ya tienen un negocio establecido. Visiten el canal, ustedes van a encontrar mucha guía e información que les puede ayudar a tener éxito en sus operaciones. Empecemos con la información que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Si ustedes tienen una compañía, un negocio propio, trabajan por su cuenta, ¿cómo pueden determinar cuáles son los gastos que sí pueden deducir de impuestos? Bueno, existe un principio que el IRS ha establecido y este principio es ordinario y necesario. Para que un gasto sea deducible de impuestos, tiene que ser ordinario y necesario para las operaciones del negocio. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra ordinaria significa algo que es común y corriente o común y apropiado según el ramo, ¿verdad?, que nosotros estamos manejando. Y la palabra necesario quiere decir que es algo que es útil para poder nosotros llevar a cabo las operaciones o poder nosotros generar el ingreso. Algo que es útil y apropiado para que nosotros generemos el ingreso o podamos producir el ingreso. Entonces, analicemos varios escenarios. Número 1, nosotros vamos a poder deducir de impuestos todos los gastos que estén relacionados con el producto que nosotros estamos proveyendo o ya sea que estemos vendiendo o el servicio que estamos proporcionando. Vamos a poner algunos escenarios. Por ejemplo, si yo me dedico a hacer remodelación de yardas o jardines, ¿y qué necesito yo para producir el ingreso? Bueno, en este caso necesito comprar piedra, necesito comprar tierra, necesito comprar flores, necesito comprar zacate, necesito a lo mejor comprar cierta herramienta, podadoras. Todas esas cosas se consideran comunes y corrientes en el ramo de la jardinería. Ahora, ¿qué hay si yo soy una persona que me dedico a maquillar novias, que soy maquillista? Entonces, ¿cuáles son los gastos que son comunes y corrientes en ese ramo? Pues en este caso sería el maquillaje, las brochas, algodón, todo lo que esté relacionado con la belleza, ¿verdad? Todo ese tipo de productos que están relacionados con el ramo que yo estoy manejando sería deducible de impuestos. Si yo me dedico a hacer framing, yo hago framing, entonces, ¿qué sería un gasto? ¿Cuáles son los gastos comunes y corrientes en el framing? Pues la madera, los clavos, las pistolas, las escaleras. Si yo tengo un negocio de transportación, yo tengo un camión de transportación, ¿cuáles son los gastos normales o ordinarios y necesarios? Pues las aseguranzas, el combustible, las licencias, los impuestos sobre las carreteras, sobre las gasolinas, los cobros de las carreteras. O sea, otra vez, todos esos son gastos que son comunes y corrientes en el ramo en el cual yo me manejo. Si yo tengo una compañía para instalar gabinetes, ¿cuáles son los gastos comunes y corrientes en ese ramo? Pues la madera, los gabinetes, pintura, ¿verdad? Ciertos compresores, todos estos son gastos ordinarios y necesarios. Si yo tengo una compañía de limpieza, ¿cuáles son los gastos comunes y corrientes que están relacionados con mi ramo? Bueno, pues en este caso sería las cubetas, los químicos, aspiradoras, máquinas pulidoras de piso. Otra vez son gastos comunes y corrientes relacionados con el ingreso. Es decir, si yo tengo un servicio para pulir pisos, y así es como yo me promociono, y no tengo una pulidora para poder pulir el piso, pues no puedo generar el ingreso, ¿se fijan? Entonces tiene que estar directamente conectado con lo que yo me dedico o lo que yo hago. Ahora, estos son ejemplos, digamos, que a lo mejor para algunos de ustedes es como
común. Sin embargo, hay otros gastos que tal vez no son, digamos, tan fáciles de determinar. Uno de ellos es las comidas. Las comidas son deducibles de impuestos. Esta es una pregunta que me hacen mucho, tanto en el canal de YouTube como también incluso aquí en TikTok. ¿Cómo sé si yo puedo deducir una comida de impuestos? Otra vez, principios: ordinario, innecesario, útil o apropiado. Entonces, bajo ese principio, vamos a decir que yo voy a sacar a comer a un cliente porque tal vez el cliente me va a dar un contrato para que yo vaya y limpie a las oficinas y vamos a platicar en el lonche acerca de ese contrato de trabajo. ¿Podría deducir esta comida de impuestos? Sí, porque está relacionada con el negocio y tiene el propósito de ayudarme a generar un ingreso. Ahora, en el caso de las comidas, ahorita estamos, digamos que we go back to square one. Otra vez regresamos a lo anterior, que las comidas están sujetas a un 50%. Entonces, cuando se trata de este tipo de comidas, están sujetas al 50%, es decir, que solamente la mitad del gasto lo podemos deducir de impuestos. Otro ejemplo relacionado con las comidas. Supongamos que yo quiero crear una página web, pero no estoy segura cómo funciona, cuáles son los servicios que yo puedo proporcionar o si yo puedo proporcionar estimados a través de mi página web, y voy a ir a platicar con un diseñador y a lo mejor nos vamos a ir a un Starbucks o vamos a ir a comer a un lugar otra vez. Y durante esa comida o esa entrevista, pues ya vamos a platicar acerca del servicio que me ofrece, qué es lo que yo puedo hacer con la página web. Entonces, todo es como esa comida está relacionada con lo que yo estoy haciendo con mi negocio, y otra vez está relacionado con algo que me va a ayudar a producir el ingreso, entonces esa comida puede ser deducible de impuestos. Ahora, ¿qué hay acerca de los gastos de viaje? ¿Cómo puedo determinar si un gasto de viaje es deducible de impuestos? Y aquí les voy a poner un ejemplo interesante. Por ejemplo, vamos a decir, hay personas que viven en estados, a veces que son estados pequeñitos, que ir a otro estado nos queda cruzando la calle, ¿verdad? Pero a veces hay personas que viven en otros estados donde tal vez es un poquito más lejos, donde tengamos que tal vez manejar mucho tiempo, o tal vez tengamos que comprar un vuelo de avión porque tal vez vamos a agarrar un contrato en aquella área, un contrato de trabajo. Entonces, en ese caso, como el viaje tuvo un propósito del negocio, el viaje puede ser deducible de impuestos, ¿sí? Porque nuestro propósito era hacer ese viaje con el propósito de lucrar o conseguir un contrato que nos ayude a lucrar. Ahora, en el caso de los costos de viaje, en este caso podríamos deducir si nos fuimos en avión, nuestro costo del vuelo, si nos tuvimos que quedar a dormir, nuestros gastos de hotel. En el caso de las comidas, algunas comidas pueden ser deducibles de impuestos. Si nos vamos manejando y tuvimos que rentar un carro, también ese carro puede ser deducible de impuestos. El punto es que ese viaje tiene que tener el propósito de lucrar. Ahora, si yo ando de vacaciones, me fui de vacaciones, me fui a Disneylandia, a Disney World, y de repente allá en las vacaciones me topo yo con alguien que tiene una compañía y quiere que yo le lleve la contabilidad. En ese caso yo no podría deducir ese viaje de impuestos. ¿Por qué no? Bueno, porque el propósito del viaje era un propósito personal. Yo andaba de viaje personal y allá me encontré una persona que tal vez me va a contratar para un servicio de contabilidad. Entonces, como el viaje no tenía un propósito de lucrar, en esa instancia no sería deducible de impuestos. El punto es que para que el viaje pueda ser deducible de impuestos, el viaje tiene que tener la intención de lucrar. Ahora, hay personas que viajan para ver maquinaria en otros estados porque quieren comprar cierta máquina y a lo mejor no la tienen aquí localmente y tienen que viajar. Hay personas también, por ejemplo, que mandan a trabajar a sus empleados o a sus trabajadores a otra ciudad que está 2-3 horas y los trabajadores se tienen que quedar allá. Todos esos gastos que se hacen por el alojamiento de las personas, las comidas de los empleados, etcétera, también pueden ser deducibles de impuestos. Otra vez, ¿por qué? Porque el propósito era lucrar y el viaje está conectado a un business purpose, a un propósito de negocio. Ahora, habiendo dicho esto, aquí es importante que hablemos acerca de la documentación, y eso es algo donde muchas personas patinan. El que nosotros ahora tengamos acceso a la tecnología y podamos descargar un estado de cuenta bancario no significa
que ya con eso es suficiente o es un comprobante suficiente para el IRS en caso de que tengamos una auditoría. Nosotros tenemos que tener la documentación apropiada, ¿sí? Entonces los recibos siguen siendo igual de importantes ante una auditoría. El que ustedes tengan un estado de cuenta bancario no es un comprobante suficiente de que ustedes incurrieron en un gasto del negocio. Y ahora partiendo de la línea del ejemplo que estamos hablando ahorita acerca de los viajes. Si yo voy a realizar un viaje con un propósito de negocio, aparte del recibo, yo tengo que tener documentación, detalles que digan exactamente qué fue lo que yo fui a hacer ese viaje, ¿verdad? Si fui a buscar maquinaria, si ese día tuve tal proyecto. Entre más detallada tengamos la documentación, mucho mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor de aquí a 3 años, si les llegan a hacer una auditoría, ustedes ya no se van a acordar. Entonces es importante que ustedes incluyan detalles adicionales que les ayuden a recordar cuál era el propósito del negocio de haber realizado ese viaje. Ahora, un paréntesis aquí, muchas personas me preguntan por cuánto tiempo debo de guardar los recibos. Ahora, lo que dice la ley, Ambitious, muchas gracias por ese corazoncito y gracias por estar aquí. Okay. Lo que dice la ley es que si tú tienes una compañía y no tienes empleados o si tú eres un contribuyente, el estatuto de limitaciones se supone que son 3 años, ¿sí? Entonces hasta 3 años te pueden auditar. Sin embargo, si tú tienes empleados, el estatuto de limitaciones sería hasta 4 años. Sin embargo, esta mañana teniendo una conversación con un cliente decía, pues la IRS hace lo que quiere. Y sí ha habido casos extraordinarios donde el IRS ha auditado incluso más años. Entonces, mi consejo y algo que yo les diría es que guarden sus recibos por lo menos 7 años. Oye, Miriam, pero es que se me borran. ¿Y cómo le hago porque los recibos se me borran? Bueno, tenemos acceso a la tecnología, cómprate un escáner, tómales una foto. Hoy en día hay aplicaciones, muchas aplicaciones en los teléfonos que tenemos, los teléfonos inteligentes, que podemos descargar en el teléfono para hacer una base de datos de nuestros recibos. Entonces, mi sugerencia es que mantengan sus recibos durante 7 años y que siempre tengan bien documentados todos estos gastos, ya que los estados de cuenta bancarios no son una prueba suficiente que ustedes han incurrido en un gasto del negocio. Ok, pasemos al siguiente punto. Hablemos acerca de la deducción de oficina en casa. ¿Cómo sé yo que si puedo deducir la casa como oficina o tener una deducción por la oficina en casa? ¿Cómo puedo saber yo? Bueno, número 1, tenemos que tener un espacio en la casa dedicado para uso exclusivo del negocio. Y número 2, ese espacio se tiene que usar de manera regular para el propósito del negocio, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos esas dos, es posible que podamos deducir lo que son los gastos que podamos obtener la deducción de oficina en casa. Sin embargo, aquí hay un paréntesis, porque esta deducción está sujeta a limitaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si yo estoy pagando impuestos como único dueño de negocio o como persona natural o como sole proprietor, mi negocio tiene que tener ganancias para que yo pueda calificar para la deducción de oficina en casa, ¿sí? Si el negocio ya está en pérdida, entonces yo no puedo añadir esa deducción de impuestos, ¿sí? Entonces, para que yo pueda calificar, se tiene que usar de manera regular y tengo que tener un espacio dedicado para uso exclusivo 100% de ese negocio. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto son los vehículos, ¿sí? Gastos de vehículos. Y también aquí hay mucha tela para cortar, ¿sí? Otra vez, principios. ¿Cómo sé yo si puedo yo deducir los gastos de mi vehículo? Ok, en este caso, el gasto del vehículo tiene que tener un propósito del negocio y tiene que ser ordinario y necesario para el uso del negocio. Si yo vivo aquí a 10 millas de donde trabajo y agarro mi vehículo para venirme a mi oficina, y luego salgo de mi trabajo o de mi negocio y me voy a mi casa, esas millas no son deducibles de impuestos. Ese commuting mileage de la casa a mi trabajo y del trabajo a mi casa, eso no es deducible de impuestos, ¿sí? Y en este caso yo tengo una oficina separada que usa regularmente para el negocio, ¿sí? Ahora, muy diferente, si yo tal vez tengo que salir y tal vez tengo que tener ciertas juntas con los clientes y qué tengo que hacer para poder transportarme de cliente a cliente. Bueno, pues tengo que utilizar mi vehículo. Lo mismo abarca para todas las personas que trabajan en Uber Eats, que necesitan para producir el ingreso.
necesitan un vehículo para poder hacer esos deliveries. Las personas que tal vez tienen que hacer a lo mejor ciertas propuestas de trabajo para ciertos proyectos y a lo mejor utilizan un vehículo para ir a encontrarse con los clientes. Otra vez, como en este caso, el gasto del vehículo está relacionado con producir el ingreso ordinario y necesario, porque si no voy no me van a dar el trabajo, entonces esos gastos pueden ser deducibles de impuestos. Ahora, existe lo de las millas y los gastos y qué es lo que puedo poner. Bueno, en lo que tiene que ver con los vehículos, cuando un vehículo se utiliza parte personal y parte para el negocio, mi sugerencia va a ser que mejor deduzcan las millas que utilizan exclusivamente para uso del negocio. Esto en el caso de un vehículo que se está usando para las dos cosas, o sea que yo lo uso para mis cosas personales, para irme al baile, para irme de fiesta, pero también lo uso para irme a ver con clientes, o si yo trabajo o si yo proveo servicios de limpieza, pues en mi vehículo lo uso para ir a las casas a limpiar. En este caso también lo estoy utilizando para el negocio. Entonces, como es mitad y mitad o parte y parte, mi consejo sería que llevaran un registro de las millas que se usan exclusivamente para uso del negocio. Las millas que utilizamos para uso personal no son deducibles de impuestos. Ahora, si este vehículo se utiliza para uso exclusivo del negocio, es decir, por ejemplo, hay muchos mecánicos diésel que van a domicilio y se compran una camioneta, la acondicionan con algunas cajas y ahí ponen toda la herramienta, y en esa camioneta no la usan para irse a bailar el fin de semana ni para irse a pasear. Esa camioneta es nada más para el negocio, es la del trabajo. Entonces, en ese caso, mi recomendación sería que dejaran que el negocio dedujera tanto el costo del vehículo como los gastos de la gasolina, el mantenimiento, las aseguranzas y todo lo que envuelve el poder mantener operable ese vehículo. Lo mismo, el mismo principio va a ser para las personas que tienen una compañía de transportación, que tienen una compañía de transportación que hoy anduvieron de moda o que empezaron con este nuevo negocio no nuevo negocio, pero adquirió un poco más de popularidad, los negocios de Hotshot, los negocios de Uber Eats, ¿verdad? O las personas que hacen Uber Eats, las personas que hacen DoorDash. Como muchas veces ese vehículo es parte personal, parte del negocio, millaje. Si lo utilizo exclusivamente para el negocio, por ejemplo, hay personas que, no, es que este es mi carro que yo uso para hacer DoorDash, pero yo tengo aparte otro carro nice que ese sí lo uso para mis cosas personales. Es nada más para meterle millas, ¿verdad? Pero a mi carro nice no me conviene meterle millas, entonces ese no lo uso para el trabajo. Entonces, espero que se haya entendido eso en lo que tiene que ver con los vehículos. Tiene que estar relacionado con el negocio para que pueda ser deducible de impuestos. Y si se utiliza parte personal y parte del negocio, siempre es aconsejable mejor deducir exclusivamente nada más las millas para mantener nuestro vehículo a nombre personal. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto son los cargos profesionales. Ahora, ¿cómo sé yo si puedo deducir un gasto profesional de impuestos? ¿Cuál sería un gasto profesional? Bueno, que yo le pagué a un abogado. Pero es que yo le pagué al abogado porque me quiero divorciar. Entonces no tiene nada que ver con el negocio, no puedo deducir ese gasto. O en este caso, otro escenario, es que yo le pagué al abogado porque necesito que me haga un contrato para este nuevo proyecto que voy a tomar. Bueno, en ese caso, como ese cargo profesional del abogado sí está relacionado con yo poder producir un ingreso, en ese cargo profesional sí se puede deducir de impuestos. O es que le pagué a alguien para que me hiciera algunos planos. Le pagué a un arquitecto o algún ingeniero para que me hiciera algunos planos para este proyecto. Entonces, otra vez, como ese gasto profesional está relacionado con el servicio que yo estoy proveyendo, está relacionado con mi ingreso. Si yo no le pido al arquitecto que me haga los planos, pues no me van a dar el proyecto, entonces no voy a poder generar el ingreso. Entonces, en este caso, esos cargos profesionales también pueden ser deducibles de impuestos, al igual que en este caso el contador, si tenemos un servicio de contador, etcétera, ¿sí? Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto es la educación. Y les voy a leer aquí directamente. Los gastos de capacitación o educación que mejoren sus habilidades o conocimientos relevantes para su negocio pueden ser deducibles de impuestos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que si yo quiero capacitarme para poder leer los blueprints de los planos de construcción, para poder hacer mejores propuestas,
como es un gasto que está relacionado con las mejoras del servicio que estoy proveyendo, lo puedo deducir de impuestos. Ahora, el otro día alguien me preguntaba, ¿y qué hay de las clases de inglés? Igual, si yo quiero aprender inglés, porque el aprender inglés me va a ayudar a abrir mi cartera de clientes y poder hablar con más personas y poder vender mis servicios mejor o entender mejor con las personas que yo me estoy comunicando en los proyectos, también ese gasto puede ser deducible de impuestos. Ahora, si yo me quiero educar en cuanto a quiero ser una mejor manejadora, una mejor manager para mi equipo de trabajo, otra vez, como está relacionado con el ingreso, las mejoras, la capacitación para mí, para mi empresa, para que yo pueda seguir lucrando, haciendo billete, entonces ese gasto educativo también puede ser deducible de impuestos. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto son los cargos bancarios. Sí, y aquí dentro de cargos bancarios también tenemos mucho de qué hablar, porque existen muchos tipos de cargos bancarios. Existen cargos bancarios que son intereses, existen cargos bancarios solo por el hecho de tener la cuenta bancaria. Hay algunos bancos que nos cobran por tener una cuenta bancaria porque nos permiten tener acceso a ciertos servicios. También existen cargos bancarios cuando yo sobregiro mi cuenta, me cobran un cargo bancario. Existe también un cargo bancario para cuando yo no tengo fondos, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿cómo puedo yo saber si esos cargos bancarios los puedo deducir de impuestos? Bueno, hablemos primeramente acerca de los cargos que nos cobra el banco por mantener la cuenta abierta. Pero es que esa es mi cuenta personal, entonces ¿lo puedo deducir de impuestos? No, porque es un gasto personal. No, pero es que esta sí es la cuenta del negocio. Ok, sí, entonces si el cargo bancario te lo están cobrando por una cuenta de negocio que tú tienes para este negocio que está lucrando, entonces sí lo puedes deducir de impuestos porque está relacionado con el ingreso que tú estás proveyendo. Ahora, ¿cómo lo relacionamos? Bueno, para que mis clientes puedan pagarme, ¿verdad? Ellos me pagan a lo mejor con cheque, no todos me pagan a lo mejor en efectivo, algunos me quieren pagar con transferencia. Entonces yo necesito tener una cuenta bancaria que me permita cobrarle a los clientes y seguir lucrando. Tiene que tener esa conexión. Ahora, si por ejemplo, ¿qué tal si un cliente me dio un cheque? Que muchos yo creo que nos ha pasado, que nos dan un cheque y el cheque rebota porque el cliente no tenía fondos. ¿Y qué hace el banco? Nos cobra un cargo, ¿verdad? Entonces, ¿podemos deducir ese cargo de impuestos? Sí, porque está relacionado con las operaciones. Básicamente no es nuestra culpa que al señor le haya botado su cheque. Ahora, en esas instancias, pues mi recomendación sería que cuando vayan y le cobren al cliente porque no tenía fondos, pues también cóbrenle ustedes ese cargo que les cobró a ustedes el banco. Pero el punto es que como ese cargo bancario estuvo relacionado con un ingreso que ustedes están produciendo, ¿verdad? Y con la cuenta del negocio puede ser deducible de impuestos. Ahora, hablemos acerca de los intereses. ¿Cuáles intereses son deducibles de impuestos? Bueno, si yo estoy financiando algún equipo, maquinaria, algún vehículo, troca, camioneta, la estoy financiando, pero ese financiamiento yo lo tengo que pagar por intereses. Entonces, como esos intereses de esa camioneta, de esa troca, de ese equipo, de esa máquina es algo que se utiliza exclusivamente para mi negocio, entonces esos intereses pueden ser deducibles de impuestos, ¿ok? ¿Ok? So es ordinario y necesario, está directamente relacionado. ¿Por qué? Porque yo necesitaba la camioneta, yo no tenía dinero para comprarla al contado, así que decidí financiarla. Entonces, por tener ese financiamiento hay un interés que pagar, pero como la camioneta se utiliza 100% para uso del negocio, entonces esos intereses se pueden convertir en intereses deducibles de impuestos. Ahora, ¿qué hay si yo ofrezco el servicio a mis clientes para que me paguen con tarjeta de crédito o tarjeta de débito y contrato el servicio de una compañía como Clover o como Square o como PayPal, donde me dan ellos una terminal que yo puedo conectar a mi teléfono y pasar la tarjeta del cliente? ¿Puedo deducir de esos impuestos? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ese gasto está relacionado, o ese fee que ellos me van a cobrar está relacionado con lo que yo estoy haciendo. Yo tuve que contratar ese servicio para poder producir el ingreso y que los clientes me pagaran, ¿sí? Sigue siendo el mismo principio básico, es algo que es ordinario y necesario, ¿verdad? En este caso lo considero necesario porque mis clientes ya todos me quieren pagar con tarjeta, entonces es necesario para cubrir las operaciones del negocio, y es común y corriente porque ¿cuántos negocios no hay hoy en día que tienen también terminales para procesar tarjetas de crédito? ¿Sí? Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto vienen siendo lo que vienen siendo las rentas,
¿sí? ¿Cuáles serían las rentas? Bueno, si yo rento una oficina para poder llevar la administración de mi negocio, o si yo rento un storage para poder poner mi herramienta. Ahora, si yo renté un storage porque me corrieron de la casa y no tengo dónde poner mis cosas, ese gasto no es deducible de impuestos porque el storage lo estoy usando para un propósito personal. Tiene que tener un propósito del negocio. Ahora, si yo rento equipo, maquinaria, por ejemplo, las compañías, las personas que tienen empresas de excavaciones, muchas veces ellos no tienen acceso a todas las máquinas, la maquinaria que se necesita, y muchas veces las máquinas las rentan y pagan la movilización de un lugar a otro. Todo ese tipo de gastos se puede deducir de impuestos. También hay muchas personas que rentan a veces cierta herramienta directamente de Home Depot o de Lowe's, ¿verdad? Se cobra un fee, como ese es un fee que pagamos por equipo de renta, también sería deducible de impuestos. Y en esta línea de pensamiento, ¿verdad? Aunque ya hablamos un poquito de los vehículos, también estaría rentar un carro, ¿verdad? ¿Qué tal si yo me dedico a DoorDash, pero se me descompuso mi carro y le van a tener que cambiar la transmisión y lo tuve que meter en el shop, pero pues yo necesito seguir trabajando para poder generar el ingreso? Entonces, ¿qué hago? Voy y me rento un carro. Y entonces, en ese caso, esa renta de carro también es deducible de impuestos. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto, y esto es algo que desafortunadamente muchas personas en la comunidad fallan, es en lo que vienen siendo los beneficios de los empleados, ¿sí? Y esto les digo que fallan porque muchas veces hay personas que son dueños de una empresa que generan, no sé, 1 millón, 2 millones de dólares, y ellos, los dueños, son los empleados de la empresa y no tienen ningún beneficio. No tienen aseguranza médica, no tienen un plan de retiro, no tienen un plan de reembolso si trabajan a lo mejor en ocasiones desde casa. Entonces, todos este tipo de beneficios que nosotros establezcamos para nuestros empleados, que a veces somos nosotros mismos los dueños del negocio, también pueden ser deducibles de impuestos. Ahora, ¿cómo sé yo cuáles beneficios de mis empleados pueden ser deducibles de impuestos? Otra vez tiene que estar conectado con generar el ingreso, ¿sí? Entonces, si yo quiero que a lo mejor mis empleados tengan acceso a un vehículo, el vehículo lo tienen que utilizar para el negocio. No les puedo dar un carro nada más porque sí. Sí, hay ciertas reglas que el gobierno ha establecido en cuanto a los beneficios que nosotros ofrecemos. Uno de ellos es que no podemos discriminar. A veces, por ejemplo, hay empresas donde es la familia son los dueños, pero tienen otros empleados. Entonces, no se vale que nada más los dueños de la empresa tienen beneficios, pero los empleados no tienen beneficios. Tenemos que, cuando ofrecemos este tipo de beneficios como health insurance, planes de retiro, tenemos que asegurarnos que lo estamos ofreciendo a todo el equipo de trabajo, a todos los empleados, y no estamos discriminando a nadie. Pero como principio general, los beneficios que damos a los empleados también son deducibles de impuestos, y si nosotros somos empleados como dueños, también podemos deducir estos beneficios de impuestos. Mucho ojo ahí. Ok. Otro gasto que puede ser deducible de impuestos son cuando ya no nos pagaron cierto proyecto. A veces los clientes quedaron debiendo. Ahora, aquí hay ciertas cosas que hay que considerar, hay que ver qué tipo de método de contabilidad tenemos, pero sí es posible en algunas instancias el poder deducir estos gastos de impuestos. En el caso de las aseguranzas, otra vez igual, ¿cómo yo sé cuáles aseguranzas puedo decir de impuestos? Bueno, tienen que ser aseguranzas que estén directamente relacionadas con el negocio o con lo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a dedicarme a la construcción y el contratista me está pidiendo un seguro para daños a terceros, entonces, ¿puedo deducir ese gasto? Sí, claro que sí, porque es un requisito que se me puso para poder producir el proyecto, para poder yo generar el ingreso. Ahora, el contratista me está pidiendo que saque un bond para ese proyecto. Entonces, ¿puedo deducir el gasto del bond? Claro que sí, porque está relacionado directamente con el negocio. Ahora, ¿qué acerca de las aseguranzas de los vehículos? Bueno, ahorita como hablamos en lo que tiene que ver con los vehículos que son parte personal y parte del negocio. Si la aseguranza es para un vehículo que se utiliza 100% para uso del negocio, por supuesto que el gasto va a ser deducible de impuestos. Sin embargo, si la aseguranza es para un vehículo que se utiliza parte personal y parte del negocio, pues en esa instancia es mejor que llevemos el registro del millaje, y de esa manera pues ya el gobierno con esa tarifa que estableció se está encargando de cubrir lo que serían los costos relacionados con la aseguranza, mantenimiento y el millaje.
Y bueno, pues esta es la información que tenía preparada para ustedes el día de hoy. Espero que les haya sido de beneficio y que les ayude a poder determinar cuáles son algunos de los gastos que pueden deducir de impuestos. Voy a pasar adelante con las preguntas de la audiencia y me voy a regresar un poquito acá al principio. Rodas Roofing, ¿qué me recomiendas para comprar una propiedad con el dinero de la empresa? Ok, lo puede hacer. Ahora, para que ese gasto de la propiedad sea deducible de impuestos, tiene que tener un motivo de lucrar. Si yo me quiero comprar una casa para irme de vacaciones, aunque yo saque el dinero de mi empresa y me compro una casa para irme de vacaciones, ese gasto yo no lo puedo deducir de impuestos, ¿sí? Ahora, si yo compro una casa y la casa la voy a poner a producir ingresos, la voy a rentar, o a lo mejor va a ser una casa de vacaciones, pero la voy a rentar, y entonces tengo el propósito de lucrar, en esa instancia sí se puede deducir de impuestos. Entonces no sería deducible para mi negocio, pero sí sería deducible para el negocio que yo voy a empezar. Espero haber contestado su pregunta. ¿Cómo reclamo los solar panel para los taxes? La ayuda del 30% del gobierno. Ay, no, esos paneles solares. Ok, sí hay un crédito que existe para las personas que instalaron paneles solares, pero ya en esa instancia, Mar, lo haría directamente el preparador de impuestos al presentar su declaración. El gallo, ¿me puedo regalar un paquete para ir a Cancún para mí mismo? A veces sí es posible. Si nosotros organizamos un viaje para nuestro equipo de trabajo y nos queremos llevar a nuestro equipo de vacaciones porque tenemos la intención de hacer como desarrollar mejor el equipo, nuevas ideas, tenemos un propósito que está relacionado al negocio, a veces es posible deducir viajes de ese tipo. Sí, dice Amiel Arte Bakery, ¿puedo llevar a comer a mis empleados y ponerlo también? Muy buena pregunta. Ahorita hablamos acerca de que las comidas por lo general están sujetos al 50%. Sin embargo, si nosotros hacemos una comida para nuestros empleados o si llevamos a comer a nuestros empleados o hacemos una fiesta para nuestros empleados, en este caso esas comidas sí son deducibles al 100%. Sí se puede. Adri, ¿cuál es el porcentaje de devolución o reembolso para las personas que tienen un ITIN? Ok, los reembolsos se basan en los ingresos que usted produjo y las retenciones de impuestos que hizo y a cuáles créditos califica. No es como que hay un porcentaje de reembolsos para los que tienen un seguro y para los que tienen ITIN. Hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Una pregunta con lo que había dicho antes de la oficina en casa, ¿podría deducir el agua, la luz, algún porcentaje? Ok, buena pregunta. Cuando hablamos de la oficina en casa, existen dos métodos para deducir la oficina en casa. Uno es el método de simplificado, donde deducimos $5 por pie cuadrado que utilizamos para uso exclusivo para el negocio. Sin embargo, el límite son $1,500, ¿sí? El otro método es acerca de los gastos reales. Entonces, si yo rento una casa, ¿cuánto es lo que pago de renta al año? ¿Cuánto es lo que pago de luz? ¿Cuánto es lo que pago de agua? ¿Cuánto es lo que pago yo por el mantenimiento, la yarda? O sea, todo lo que envuelve mantener mi casa, ¿verdad? Entonces ya en base a los costos reales se hace una regla de porcentaje y ese porcentaje puede ser deducible de impuestos. Como le comenté ahorita, dependiendo de la elección fiscal de su negocio, pues va a ser si está sujeto a alguna limitación o no. Raquel dice, si haces compras de artículos para vender online, ¿los viajes a las tiendas se pueden deducir? Es posible si en este caso usted está realizando como compras de mayoreo y digamos que son viajes de trabajo, usted trae su camioneta y está poniendo ahí toda la mercancía. En ese caso sí es posible porque el vehículo se está utilizando para propósitos del negocio. Adolfo el Bandido MX, hola, ¿cuántas millas se pueden deducir por año por parte de la LLC? Gracias. No hay ningún requisito como de que tenga usted un límite. Sin embargo, lo que sí le pide el IRS es un registro de millas. Si usted tiene que tener un registro de millas de por lo menos 90 días, que usted lleve un registro de millas para poderlas deducir de impuestos. Darby, ¿puedo usar mi casa como deducible al declarar impuestos? Ok, ya hablamos ahorita un poquito de la deducción de oficina en casa. Los gastos personales no son deducibles de impuestos. Jen, una pregunta, ¿se puede deducir entertainment? No, eso cuando el expresidente Trump firmó el Tax Cuts and Jobs Act, eliminó lo que viene siendo la deducción del entertainment. Ahora ese bill o ese tratado o esa ley está a punto de expirar. Ahorita el Congreso está a punto de hacer un nuevo paquete para el futuro.
So es posible que veamos regresar esa deducción en el futuro. ¿Cuándo se empieza a hacer los taxes de una LLC en Florida? Ok, depende de la elección fiscal de la LLC. Si la LLC va a pagar impuestos como sole proprietor o dueño único, su fecha límite va a ser antes del 15 de abril. Ahora, si su LLC va a hacer impuestos como corporación S o como partnership, sería el 15 de marzo. David Sahagún Mayor, ¿cómo se hacen los taxes para freelance o self-employed? Básicamente se hace lo que viene siendo en su declaración personal. Se incluye lo que es un anexo C o un Schedule C, que es un formulario adicional. Y ahí se presentan los ingresos y las deducciones de su freelance job o lo que usted hace por su cuenta. Ana Moya, Juanita, saludos. Dice, yo pago para los contratos Rocket Lawyer. Eso es deducible de legal services. Si ese servicio lo está utilizando para uso del negocio, sí lo puede deducir de impuestos. Si el servicio lo está utilizando para algo personal, pues en ese caso no sería deducible de impuestos. Texas Metal Builders, ¿cuándo se puede meter de home office? Ok, si se utiliza, es posible que, o sea, usted tiene que tener su home office, un espacio dedicado para las operaciones de su negocio, para poder llevar la administración de su negocio o para poder producir el ingreso de su negocio, un espacio dedicado que se utilice de manera regular. Y si usted califica o no califica ya va a depender de los ingresos y el tipo de forma fiscal que usted tiene o cómo va a ser sus impuestos. ¿Un seguro de vida es deducible? Buena pregunta. Existen algunas limitaciones. Por norma general no, cuando se trata del solo dueño. Sin embargo, si lo estamos ofreciendo como un fringe benefit o un beneficio para nuestros empleados, entonces hay ciertas limitaciones o límites que se han establecido y en estas instancias es posible. Leticia González, cuando eres S-Corp puedes deducir por storage cuando no tienes más espacio en tu negocio. ¿Se refiere a si paga un storage por separado? Claro que sí, si el storage se utiliza 100% para uso del negocio. Ahora, en el caso de las S-Corp, para poder obtener la deducción de oficina en casa, se tiene que hacer a través de un accountable plan. Y ya en el canal de YouTube hay un episodio que habla acerca de los accountable plans. Entonces, si no han ido, las voy a invitar a que vayan y visiten el canal, Leti. El canal se llama Y tú también puedes, y ahí hay un episodio que habla acerca de los planes de reembolso y cómo se hace ahí para poder tener esa deducción. Elizabeth, ¿cuál es la fecha límite para hacer impuestos para corporación? Si es una corporación C de casa, just like a C Corp, sería el 15 de abril. Si es una S Corp con S, entonces sería el 15 de marzo. Mucho Joy Investment Partners, una LLC que tributa como S Corp, la ganancia neta pasa a su miembro y a la vez debe tener un salario. Ok, so una LLC que paga impuestos como S Corp, la empresa no paga los impuestos, sino que la ganancia neta pasa al dueño y el dueño tiene que pagar income taxes o impuestos sobre las ganancias a nivel personal y paga únicamente income taxes porque uno de los requisitos que la IRS ha establecido para las S-Corp es que parte de las ganancias que el dueño se lleva a casa tiene que pasar a través de un salario de payroll y se tienen que pagar impuestos de ese salario durante el año. Hola, trabajo en delivery, uso mi carro para eso, ¿cómo lo reclamo? Ok, si ese vehículo es para parte personal y parte del negocio, pues en este caso pues lleve un registro de millas y se deduciría el millaje que se utilizó exclusivamente para uso del negocio. Si ese vehículo se usa exclusivamente para el negocio, pues entonces ahí lo incluye en su declaración de impuestos. Jorge Logrono, buenas tardes, ¿un sole proprietor puede contratar personal? Sí, sí puede. Sin embargo, ya cuando nosotros tenemos el capital para contratar personal, tal vez el hacer impuestos como sole proprietor no sería lo mejor para nuestro negocio. Como dueño de casa, ¿cuáles trabajos o updates a la casa son deducibles? Pues solamente si esos trabajos o updates o reparaciones son cosas que están relacionadas para uso exclusivo del negocio. Por ejemplo, si yo me pongo y hago un shed o un garage en la yarda porque quiero almacenar ahí todas mis máquinas. Bueno, en este caso, como ese shed es para uso del negocio, pues todo lo que yo gaste en construirlo lo voy a poder deducir de impuestos. Yuri M, si empecé la escuela en diciembre, ¿lo puedo usar en los taxes? Ok, esa escuela, lo que está estudiando, tiene que estar relacionado con su negocio o con mejorar las operaciones del negocio. Barcenas, pero ¿cómo sabe la IRS si es para negocio personal? ¿Uno podría mentir también?
Claro que sí, existen muchas personas que no son del todo honestos. Ahora, ¿cómo sabe el IRS? Bueno, pues solo sabrían una auditoría. Primero le van a pedir una documentación y número 2 le van a pedir un argumento que demuestre que eso fue ordinario y necesario para el uso del negocio. Israel Hernández, ¿se puede deducir millas y mantenimiento de un auto? No, es uno o el otro. O deduce las millas o deduce combustible, mantenimiento, aseguranzas. Ahora, ojo, otra vez regresando al ejemplo de la transmisión. Si al vehículo se le descompuso la transmisión y le tengo que poner una transmisión nueva, eso no es mantenimiento, eso es una reparación. En este caso, esa reparación sí puede ser deducible de impuestos. ¿Qué es mantenimiento? Pues, ¿qué es lo que es mantenimiento? Rotación de llantas, cambios de aceite, el echarle windshield para los wipers, todo eso es mantenimiento. Ruth Chávez, compré un storage y una traila para el negocio, ¿se puede deducir? Lo estoy pagando mensual. Ok, si esos gastos son para uso exclusivo de negocio, claro que lo puede deducir de impuestos. ¿Es difícil llenar el BOI? No, para nada. Lo más difícil es que usted tiene que cargar una identificación, o sea, tiene que cargar o hacer attach una identificación oficial que es un pasaporte, puede ser de su país de origen si usted no es de los Estados Unidos, una licencia de manejo o una identificación oficial. Entonces eso es lo más difícil que hacer, que hay que cargar ese documento, entonces tenemos que tener acceso a la tecnología. ¿Sabes algo sobre un cambio en el IRS sobre las 1099K llegando al live? No hubo ningún cambio. El IRS dijo maybe next year, el próximo año, o todo permanece igual. Es la misma regla que estaba anteriormente. Y bueno, amigos, muchas gracias de antemano por acompañarme en día de hoy. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Espero que se hayan beneficiado de la información. Recuerden visitar el canal de YouTube si no lo han visitado. El canal se llama Y Tú También Puedes. Ahí nos encuentran con el hashtag. Suscríbanse, denle like, compartan la información para que otras personas se beneficien y pues nos vemos por aquí la próxima semana.